tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Y hoy vamos a platicar de un tema muy importante porque el cáncer cervicouterino se ha convertido ya en un problema de salud pública. ¿Verdad, Pau? Así es, Fabi. Ya ven que acá hablamos sobre temas de política, deportes, economía, y un tema sin duda importante para todos, hombres y mujeres, es el tema de la salud. Jessica. Es un tópico de esos que no nos gusta hablar tanto y nos da miedo, pero conocerlo nos puede salvar la vida, ¿o no, Jazz? Claro que sí, porque en prevenir podemos salvarnos. Así es que hoy está con nosotros el doctor Samuel Rivera, oncólogo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oiga, doctor, pues primero esto, ¿no? Plantear que sí es necesario que reconozcamos que ya es un problema de salud pública los contagios de cáncer cervicouterino. Por otro lado, estamos ya en la próxima semana, justamente el 26, es el Día Mundial contra el Cáncer Cervicouterino. ¿Cómo anda México en las cifras en esta radiografía de salud? Sí, muy importante lo que comentas, Fabi. Fíjate que el cáncer en general ha ido incrementando su incidencia a nivel mundial. En la población cada vez se detectan más casos de cáncer. Finalmente, todos en algún momento tenemos contacto con alguna persona que tiene cáncer, entonces hay que pensar en cáncer. Ese sería el primer mensaje. No tener miedo, como bien comentaron. El tener miedo retrasa el diagnóstico, retrasa el tratamiento y complica mucho las cosas. Entonces tenemos que pensar en cáncer. Ahora, el cáncer cervicouterino es una neoplasia, un cáncer que tradicionalmente en México ha tenido una incidencia alta, y esto no solo en México, sino en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo, países con un bajo ingreso económico, con una gran parte de la población con un nivel educativo menor. Y es una enfermedad que en la actualidad ha pasado a ser el segundo lugar en cuanto a la incidencia de cáncer. El primer lugar en la mujer, como ustedes lo saben, es el cáncer de mama, y el cáncer cervicouterino ha pasado a ser el segundo, pero no por mucho. O sea, finalmente el cáncer cervicouterino está muy cerca del cáncer de mama en cuanto a su incidencia, y podríamos dividir a nuestra población como en dos grandes regiones, en donde más hacia el centro y hacia el norte el cáncer de mama resulta un problema importante, y hacia el sur, en donde hay comunidades con menores recursos, con un menor nivel educativo, el cáncer cervicouterino. Entonces, esto es una situación muy relevante. Ahora, ¿cuántos casos tenemos de cáncer cervicouterino en el país? Se ha visto que más o menos la prevalencia de cáncer cervicouterino es de más de 13,000 casos, y el número de muertes es de alrededor de 4,500 muertes. Un dato que comentábamos hace un rato, que cada 2 horas muere una paciente de cáncer cervicouterino, pues es algo que es muy alarmante. Entonces vemos que la incidencia es importante. Si comparamos con lo que se ve en otros cánceres, como el cáncer de mama, en donde el número de muertes va más allá de las 6,000, o el cáncer de próstata en los hombres, que por ahí también comparten este número, pues vemos que no estamos muy alejados. Es un problema bastante importante. Perdón, yo creo que lo que más falta en general en todos los temas de salud es información. En el caso del cáncer cervicouterino, ¿cuáles son las mujeres que son más propensas a tenerlo? Sí, el cáncer cervicouterino, como decíamos, se presenta sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo. Casi el 85% de los cánceres cérvicos. ¿Pero mujeres a partir de qué edad, en qué situación? A eso voy. Precisamente en estos países la incidencia más o menos va alrededor de la quinta, sexta década de la vida, es decir, alrededor de los 50 años. Pero ojo, hay pacientes que lo desarrollan desde edad muy temprana. Nosotros en la práctica diaria llegamos a ver jovencitas con cáncer cervicouterino. Jovencitas, me refiero, mujeres de 18 años que ya tienen cáncer cervicouterino. Claro, esto no es lo más común, pero
¿A qué voy con esto? Hay que pensar en una mujer que tiene ciertos síntomas que ya vamos a comentar en un momento, que pudiera tener cáncer cervicuterino también. No es de personas de mayor edad, sino se puede presentar incluso en edades más tempranas y sobre todo en nuestra población. Doctor, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son las causas más comunes para tenerlo? Porque de pronto, así como en el cáncer de mama, tenemos muchos mitos alrededor de la enfermedad. Claro. Y que si tiene que ver con el virus del papiloma humano, que si tiene relaciones sexuales de tal tipo. ¿Cuáles son las causas verdaderas? La causa principal del cáncer cervicuterino es el virus del papiloma humano. Y como bien decía Fabiola al principio, es una enfermedad que de inicio se puede transmitir por vía sexual. Esa es la manera en que se transmite, a través del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus, un virus es un microorganismo que se transmite a través de contacto de diferentes tipos, pero específicamente el virus del papiloma humano se transmite a través del contacto sexual. Entonces, cuando se tienen relaciones sexuales con múltiples parejas, cuando se ha iniciado la vida sexual de manera temprana y sobre todo sin protección, sin ninguna medida preventiva de contagio, estas son las pacientes que van con mayor posibilidad a desarrollar el cáncer. El virus del papiloma humano se asocia al cáncer cervicuterino en más del 90%, o sea, es muy alto, prácticamente casi cada mujer que vemos con cáncer cervicuterino tenemos el antecedente de que pudo haber estado infectada por el virus del papiloma humano. Entonces, como ven, es una situación que se puede prevenir a través de prevenir el contagio. Doctor, hay dos cosas muy importantes ahí. Por esto que dice, ¿qué ocurre con las mujeres que practican el celibato, que nunca han tenido relaciones sexuales y que no planean tenerlo? Estas vacunas en contra, que previenen, ¿no?, y que te sirven en contra del papiloma humano, ¿también son para ellas? Porque si nada más fuera a través del contacto sexual, pues quizás una mujer célibe no tendría por qué contraer o tener el cáncer cervicouterino. ¿Cómo es eso y qué ocurre también con esta vacuna? Claro, sí, efectivamente, el cáncer cervicouterino se desarrolla, ya dijimos, con el contacto sexual, pero en una persona, en un niño, no sabemos finalmente cuál va a ser su historia de vida. Entonces, en la actualidad, la recomendación es que se vacunen las niñas de 9 a 12 años. Al final no sabemos cuál va a ser su desarrollo en los diferentes aspectos de la vida y en los diferentes aspectos sociales, pero la recomendación es que se vacunen las niñas de 9 a 12 años. Se pueden vacunar a mayor edad, eso también puede realizarse. Incluso en algunos países la recomendación es vacunarse hasta los 26 años si no se ha tenido vida sexual como tal, pero si se ha tenido vida sexual también se puede poner la vacuna, pero no es ya la población hacia la que va dirigida la vacuna. Sobre todo porque es prevención. Es preventiva, exacto. Por eso la edad de inicio para ponerla a los 9 años. Sí, que digamos es la edad en la que todavía no hay exposición a la relación sexual, ¿no? Entonces por eso es la indicación. También últimamente se ha hablado de la vacunación en los niños, y esto porque al final los niños también están expuestos a este tipo de infecciones y finalmente también es conveniente protegerlos, ¿no? ¿Cómo se está realizando la vacuna, en niños? Es decir, aquí en México es aceptada. También le vuelvo a preguntar esto por la falta de información que tenemos. Claro, esta parte de la información es fundamental. Por eso es que estas campañas de
primeramente de prevención a través del cuidado en la vida sexual, sí, son fundamentales. Y también la parte de la prevención con las vacunas son importantes. En los niños en la actualidad todavía en nuestro país no está indicado de manera general, pero bueno, es una opción que se está validando en muchos países y que en el futuro pudiera ser que también en nuestro país se aprobara. En la actualidad es sobre todo en las niñas en quienes se tiene que aplicar esta vacuna. Oiga, doctor, otra cosa que, bueno, hay que recordar que el doctor Samuel Rivera es oncólogo, él está está en el servicio de oncología médica del siglo médico XXI, una gran institución. Y decir también que tenemos que estar muy preparados porque este cáncer cervicouterino, por las condiciones, ataca o se da en la población de más escasos recursos y en la población que también empieza a tener relaciones sexuales muy pequeñas, o sea, vemos ya embarazos de niñas de 12, 13 años, pero que tiene que ver con información, ¿no? ¿Y por qué en las zonas sures? Es porque probablemente en esta zona es en donde hay un menor acceso, digamos, a la información. Al final tenemos que fomentar mucho el que se divulgue toda esta información en estas poblaciones. Sí, los medios de comunicación como el suyo pues son fundamentales para esto, para que la mayor parte de la gente tenga conocimiento de esto. Y como decíamos, la primer parte de todo es la educación sexual. Ese es el punto fundamental. Desde las escuelas tiene que fomentarse esa educación sexual. Y bueno, ya después todas las demás medidas preventivas, pero con esa educación podemos prevenir la mayor parte de contagios y por consiguiente el cáncer cervicouterino. Así como ocurre en otros países. En otros países la incidencia es más baja. Se calcula que los países desarrollados solamente presentan alrededor del 15% de los casos y todos los demás son casos que se ven en nuestros países en vías de desarrollo. Entonces, por consiguiente, la educación es fundamental. El transmitir el conocimiento desde los maestros, los médicos de las comunidades es importante para... Hablando con el doctor Samuel Rivera, oncólogo, y él nos está dando todas estas causas, medidas de prevención para evitar el cáncer cervicouterino. Pero si ya soy una paciente diagnosticada, ¿cuáles son mis opciones? ¿Me voy a morir? ¿Ya no voy a ver nunca más a un doctor? ¿Me autoflagelo? ¿Busco ayuda? ¿Qué podemos hacer? Cuando ya se ha diagnosticado el cáncer, que bueno, esto puede llegarse de varias maneras, ¿no? Una es con una detección oportuna. En la actualidad la detección oportuna se recomienda después de los 21 años y realizarse el Papa Nicolau tan famoso cada 2 años. Y bueno, ya se van tomando decisiones a través del camino. También es importante que una mujer que ha iniciado vida sexual debe iniciar o comenzar su detección oportuna con este método después de 3 años de haber tenido su primera relación sexual. Entonces, esta es la manera por la cual nosotros podemos detectar el cáncer cervicouterino en una forma más temprana. Sí, porque cuando nosotros tenemos ya datos, por ejemplo, sangrado a través de la vagina, cuando hay dolor en la pelvis, o que ya se hinchó una pierna o cosas de este tipo, probablemente la enfermedad ya esté más avanzada y las posibilidades de manejo se hagan un tanto más limitadas. Doctor, perdóname que lo interrumpa. ¿Hay síntomas que se pueden detectar cuando la enfermedad no está tan avanzada como en este caso? Yo como mujer ya no tuve una vida sexual con protección, tuve riesgo, no me hago mi Papa Nicolau. ¿Hay algunos indicios que me puedan decir, ojo, te tienes que ir a checar? Claro. Cuando hay una relación sexual y hay sangrado, por ejemplo, ese es un dato que nos puede estar orientando a tener. Puede ser desde una infección vaginal, etcétera, pero eso no es normal en ningún caso. No es normal, hay que tener una revisión. Otro síntoma es, bueno, tener también algún sangrado
espontáneo por ahí sin esperar una menstruación. Esto también puede ser un dato que hay que estar vigilando y que requiere atención médica. En realidad, los datos que nos orientan para pensar en una enfermedad temprana no son tantos como estamos platicando, o sea, son escasos. Por eso es que los métodos de detección oportuna entran en juego de una manera muy relevante. Doctor, justamente a eso, y lo estaba mencionando, las pruebas del Papá Nicolau. Hay muchas mujeres que ya tienen más de 30, 35 años y dicen, tal vez me la hice una vez, pero ni lo recuerdo, que realmente no le prestan atención, pero es fundamental hacérsela cada año, cada 2 años, ¿cada cuánto? En la actualidad ya la recomendación es un tanto más, digamos, holgada, en el sentido de que se puede hacer cada 2 años. Claro, si se detecta alguna alteración, dependiendo del tipo de alteración, probablemente sí valga la pena hacerlo de manera más cercana, cada año. ¿En qué caso? Sobre todo cuando se detecta alguna infección como tal por el virus del papiloma humano, cuando se detecta ciertos cambios ahí en las células del cuello uterino que nos pueden hacer pensar que una paciente en el futuro pudiera desarrollar cáncer, que son estas lesiones que llamamos digamos, neoplasia intraepitelial, que al final significa que son cambios que se van dando ahí en esa zona y que en el futuro, a veces puede ser de años, pueda desarrollar cáncer. Y volviendo un poco a la parte ya de cuando está instalada la enfermedad, tenemos que no hay que huir del problema. Cuando se tiene detectada una enfermedad, un cáncer de manera temprana, hay siempre una opción de tratamiento que se puede ofrecer. Cuando es una enfermedad que está limitada al cuello de la matriz, que no ha invadido otras estructuras alrededor, esta enfermedad regularmente se disemina, se extiende de manera paulatina hacia alrededor de donde se originó, va creciendo hacia los lados y luego se extiende más arriba. Entonces, cuando esto ocurre, tenemos opciones desde el manejo quirúrgico, o sea, quitando el cuello de la matriz y el útero y con una cirugía especial, hasta opciones como radioterapia o quimioterapia más radioterapia, cuando la enfermedad no se puede operar, pero se puede tratar con quimioterapia más radiaciones. Y finalmente, si la enfermedad es metastásica, o sea, la enfermedad ha dado implantes a otros sitios, o sea, por ejemplo, a los pulmones o a algunas estructuras que defienden el cuerpo que se llaman ganglios, pero en la parte de atrás del abdomen, en la parte de atrás del estómago, ya las opciones de tratamiento también pueden ser bastante útiles con medicamentos, sobre todo quimioterapia, y en la actualidad incluso con algunos medicamentos que son muy especiales, muy específicos de esta terapia que se llama terapia blanco molecular, o sea, lo que los norteamericanos llaman las balas mágicas, ¿no? O sea, terapia que va dirigida a ciertas partes de la célula y que le dan un mayor efecto a la quimioterapia y logran incluso mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Doctor, hay mujeres que yo conozco un par de casos que han decidido extirparse el cuello de la matriz o la matriz como una manera de prevención, que dicen yo ya no quiero tener hijos, incluso escucho que dicen solamente sirve para tener hijos y cáncer, es que me la quiten de una vez. Sí. ¿Esa puede ser tomada así como quienes se extirpan las mamas como una medida preventiva? ¿Sí funciona o no funciona? Creo que en esta parte algo que se tiene que hacer es un manejo muy razonado de las cosas. Finalmente, alguien que tiene factores de riesgo, que ha tenido infecciones con el virus del papiloma humano, y bueno, también hay personas que temen de una manera muy exagerada al cáncer, que bueno, o sea, hay razón para ello, pero al final
se pueden manejar de esta manera. Regularmente los que están involucrados son desde el ginecólogo, porque bueno, no olvidemos que ellos son el primer contacto muchas de las veces, o hasta el médico general, ¿no? Me refiero el médico general que está en la comunidad y que puede derivar a un paciente al especialista. El ginecólogo oncólogo, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, como ven, son una serie de especialistas bastante amplia. El radioterapeuta o radiólogo oncólogo son parte de la gente que participa, y bueno, no se diga la gente de apoyo, me refiero psicólogos, enfermeras, o sea, todo el equipo que debe estar involucrado en este manejo. Entonces, las decisiones se toman mejor de esta manera por la gente que tiene la experiencia en el manejo, y bueno, hay que buscar siempre esta opción. Doctor, dos consultas rápidas. Por una parte estamos hablando también del tema genético. Aquellas mujeres que han tenido, por ejemplo, familia con antecedentes de cáncer, no lo sé, de pulmón o de algún otro tipo de órgano, son más propensas. Y también hablar un poco de lo que Fabi estaba retomando, ¿no? En el caso de las mujeres que ya lo tienen, los tratamientos, ¿qué tan costosos pueden ser? Viendo también los datos que tenemos, porque afectan a aquellas mujeres que no tienen tanto recurso económico. Claro. Con respecto a lo genético también influye. O sea, al final el cáncer debe tener una base genética para su desarrollo. Muchas de las veces lo que ocurre con el cáncer cervicuterino es que hay como un terreno fértil para que un virus como el virus del papiloma pueda desarrollarse de una manera adecuada. También hay otros factores, por ejemplo, el sistema inmunológico, el sistema de defensas del cuerpo puede también estar deprimido y también no tener una acción importante contra el virus del papiloma humano. Son varias las vertientes por las que se podría ver por qué hay una mayor predisposición también en cierto grupo de población. El factor genético también juega parte importante, y hay otros factores que como en otros cánceres se ha visualizado, por ejemplo el mismo tabaquismo, la exposición a ciertas sustancias que pudieran tener también una influencia en el desarrollo o en cambios genéticos que pudieran favorecer el desarrollo del cáncer. Ahora, ¿qué es en cuanto al costo del tratamiento? El costo del tratamiento es, claro, un tema fundamental, y sobre todo en países como el nuestro. Por eso es que el énfasis de la prevención se remarca, porque tratando a una paciente o detectando la enfermedad en una etapa temprana, estos costos se reducen bastante. Mientras más se detecta la enfermedad en etapas avanzadas, claro, los costos se incrementan, las necesidades de atención se incrementan, porque al final muchas de las pacientes van a requerir hospitalizaciones, van a requerir el manejo por los diferentes especialistas que ya estábamos comentando, y finalmente los tratamientos, ¿no? Que son los tratamientos del cáncer en general, son tratamientos que tienen una carga económica Doctor, importante. rápidamente le pregunto, cuando uno entra a internet empieza a ver muchísimas maneras en donde se puede contagiar. Usted nada más dígame si es un mito o realidad. ¿Se puede alguien contagiar cuando está dentro de una alberca? No, en realidad falso. Sí, es falso. Es mito. Hay prácticas que en la actualidad también tiene el sexo oral, por ejemplo. Eso le iba a preguntar también. Sí puede haber contagio, o sea, incluso la transmisión también puede ser por vía anal, o sea, en gente que tiene práctica por vía anal también puede haber infección por el virus del papiloma y también desarrollo de cáncer a nivel del ano. También lo mencionábamos, el sexo oral. El sexo oral también favorece el desarrollo de algunos cánceres a nivel de la cavidad oral o de las vías aerodigestivas superiores. Sí, todas esas zonas Ya están nos vamos, propensas. pero por último, y para agregar si es mito o realidad o es falso, por ejemplo, si una chica que empezó a una edad temprana, con lo que estamos viendo, se contagia el virus papiloma humano, lo deja pasar, a una edad de 30, 35 le detectan cáncer cervicuterino, empieza sus tratamientos, ¿se cura o no se cura? ¿Y puede ser mamá a los 40, 45 o no?
Depende en qué momento se detecta la enfermedad. Si está muy delimitada y con características muy superficiales, se puede curar y tener hijos. Pero si se detecta ya con una invasión más hacia adentro del cuello uterino o del útero mismo, es difícil que se logre que pueda tener hijos en el futuro. Nunca de lado esa posibilidad. Las pacientes pueden tener desde curación si se detectan en etapas tempranas o un buen control de la enfermedad, aunque se haya detectado ya en una enfermedad avanzada. Pues doctor Samuel Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y por darnos esta información que es de interés público y social, ¿verdad, chicas? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos este sábado en Entre Mujeres la Entrevista y nos vemos el próximo sábado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.